Federación Española de Baloncesto en Internet, Radio FEB. Aquí comienza La Pizarra. Miguel Panadés. Cuando uno repasa mentalmente una lista de entrenadores de prestigio de nuestro baloncesto, aparece inevitablemente el nombre de Pedro Martínez. Y es que Pedro Martínez lleva tantos años en la élite que parece, o podríamos decir, que estamos hablando de un veterano entrenador con más pasado que futuro. Y sin embargo, Pedro Martínez está en la edad media, en la media de edad de los entrenadores ACB, que por el último estudio parece que está en 45, 46 años. Lo que pasa es que Pedro Martínez lleva más de 20 años circulando por la élite. Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien. Llegas de Estados Unidos porque dentro de una filosofía de aprendizaje permanente, de formación continua, has aprovechado la actual situación para viajar a Estados Unidos e enriquecer un poco más los conocimientos. Sí, así es. La verdad es que, bueno, pues hacía tiempo que le estaba dando vueltas a la idea de poder ver trabajar a un equipo de la NBA en pretemporada, que es cuando en principio pues más entrenamientos hacen porque están más liberados de partidos, y bueno, pues ahora ha sido un buen momento pues para tener acceso a un equipo de allí, además a uno de los mejores, San Antonio Spurs, y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia bastante buena, bastante enriquecedora, y bueno, hemos acabado bastante satisfechos. Se aprende mucho viendo trabajar a los demás. Se aprende en clinics, se aprende asistiendo a entrenamientos de otros entrenadores. Pero yo creo que asistiendo a una estructura profesionalizada de alto nivel como puede ser San Antonio, pues se puede aprender también mucho. ¿En qué son mejores, Pedro? Bueno, entiendo que generalizar es complicado. Yo puedo hablar de San Antonio Spurs, que por la información que tengo es uno de los 3 o 4 mejores equipos de la liga, tanto en estructura como en funcionamiento y en resultados. Entonces, bueno, pues ellos muy sorprendido por el tema de las instalaciones, ¿no? O sea, creo que los medios que tienen son superiores a los medios a los que disponemos aquí. Y luego, pues bueno, pues su dinámica de trabajo en el día a día, en los entrenamientos, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Entrenan con muchísimo ritmo, no entrenan demasiado, no entrenan demasiadas sesiones, pero el trabajo que hacen con muchísima profesionalidad, con muchísima intensidad y con muchísimo ritmo. Máxima intensidad en poco tiempo, ¿no? Parece como que se tiende a concentrar el esfuerzo. Sí, ellos no entrenan mañana y tarde, como aquí estamos más acostumbrados. Hacen una sesión larga que puede ser pues entre las 2 horas, 2 horas y media, en la cual pues hay una pequeña parte que hacen un trabajo físico y luego pues un trabajo, ya te digo, mucho ritmo, mucha intensidad, que ronda pues las 2 horas. Y luego lo que los jugadores hacen muchísimo es mucho trabajo individual con los entrenadores ayudantes, ¿no? Ya sea antes o después de los entrenamientos, pues en función de la posición que ocupan los jugadores, pues hacen trabajo de tiro, de dribbling, de movimientos de espaldas a canasta, eso con los entrenadores del club, pero yo diría que no tanto exigido por los entrenadores, sino que son los jugadores los primeros que tienen interés en hacer ese trabajo de mejora. De hecho, hay un concepto americano en el que ahí el entrenador es el director del entrenamiento, o el que les transmite a los jugadores: voy a dirigir el entrenamiento, pero el que se entrena es el jugador. Sí, la verdad es que sí. Y en este sentido, aquí en San Antonio Spurs, el primer entrenador es Popovich, que es una persona tremendamente respetada, y realmente no es un entrenador que esté parando constantemente el entrenamiento o hablando mucho, sino que, bueno, pues se dedica a dar instrucciones sobre el trabajo que van a hacer, y los jugadores lo ejecutan pues con una intensidad muy grande y con una disciplina brutal, ¿no? Pero efectivamente yo creo que son los jugadores los que toman muchas decisiones sobre el trabajo que quieren realizar y sobre la manera en lo que lo quieren realizar.
Luego hay un trabajo en equipo, ¿no? Hay un equipo técnico quizá más amplio todavía que el que ya estamos viendo en estructuras profesionalizadas de ACB, por ejemplo, pero también hay un trabajo de grupo muy importante, ¿no? Sí. San Antonio Spurs en esta época de la temporada, que ya te digo que entrenan más de lo que luego va a ser habitual en ellos, entrenaban con 8 entrenadores ayudantes. O sea, estaban los de... 8 entrenadores ayudantes. Sí, porque en esta época los entrenadores del equipo de la NBDL, que es como su filial, todavía no han empezado la temporada y entonces estaban pues ayudándoles a ellos. Ellos tienen una instalación en la cual tienen 6 canastas, las 6 homologadas, o sea, las 6 con la línea de 3 puntos dibujada y tal, y entonces pues bueno, pues ahí se dividían por grupos y en cada canasta había un entrenador ayudante haciendo el trabajo pues bueno con los jugadores que le tocaba. También es verdad que tienen más entrenadores ayudantes, pero porque ellos están acostumbrados a entrenar con más jugadores. Lo normal es que estuvieran entrenando con 16, 17 jugadores cada día, y eso también es algo que aquí no estamos acostumbrados. Aquí normalmente se entrena con 12, a lo sumo 13, pero allí, ya te digo, pues como están en una época de hacer muchas pruebas y tal, entrenaban con muchísimos jugadores y eso también exige que haya más entrenadores ayudantes. En cuanto a la estructura de entrenamiento, en aspectos técnicos, en aspectos tácticos, en aspectos simplemente de juego, ¿difiere mucho la estructura del entrenamiento que has visto allí o de la que se realiza más en Europa o en España? Bueno, hay pequeños matices, no grandes cosas, pero hay pequeños matices que yo creo que ellos inciden más. Creo que en el trabajo defensivo son probablemente, o al menos me da a mí la sensación, que son más detallistas de lo que lo somos aquí, digamos, ¿no? O sea, las situaciones de cómo defender una situación del juego, por ejemplo, el bloqueo directo central, pues ellos en esta época de la temporada son capaces de defenderlo de 4 o 5 maneras diferentes y todas bastante sofisticadas. Bueno, en ataque tienen muchísimas opciones en su sistema de juego, muchísimas más de las que solemos utilizar aquí o de las que es normal utilizar aquí, y bueno, pues en general me da la sensación de que prácticamente no cosas muy diferentes a las que hacemos aquí, pero sí más cosas de las que aquí están acostumbrados los equipos a tener. Más carga de contenidos en la mochila, quizá porque luego una vez en la temporada tienen menos tiempo para entrenar, pero seguramente pues porque creen que el jugador es capaz de asimilar. El otro día, hablando con otros entrenadores, pues debatíamos un poco sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad del jugador para asimilar más de 2, 3 conceptos, por ejemplo, de la defensa del bloqueo directo, ¿no? Si aquí los jugadores están preparados para entender y ejecutar correctamente pues diferentes opciones de maneras muy diferentes. Bueno, yo diría que eso también en el caso de San Antonio Spurs viene dado porque entre